Muchas gracias. Pues les decía, un sistema de orden 2 es aquel que, digamos, les voy a poner aquí nada más el genérico, no necesariamente tiene que ser de esta forma, así va, la parte de arriba, la parte de abajo, sí. Ese es el sistema genérico. Ya miramos que las raíces S1 y 2 del polinomio característico nos queda así de esa forma. Menos coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural, más menos frecuencia natural raíz de coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Esas son las dos posibles raíces, ¿verdad? Y ya vimos el caso A. En el caso A, probamos con una entrada a escalón unitario. Y les recuerdo, la razón por la que se prueba con una entrada a escalón unitario es porque al ser un sistema lineal, si yo pongo un escalón unitario en la entrada, me va a aparecer un escalón unitario en la salida. Entonces es bastante fácil de comparar. Ahora, si la entrada es escalón unitario, entonces en un sistema de este tipo, la salida va a ser, decíamos, el escalón unitario más K1E a la menos T sobre tau 1 porque va a tener dos constantes de tiempo más K2E a la menos T sobre tau 2. Una de las constantes de tiempo sale de esto más. Otra de las constantes de tiempo sale de esto menos. Entonces, ahí nosotros tenemos las dos constantes de tiempo del sistema de orden 2, ¿verdad? Permítame, muchachos. Aló, buenos días. Sí, ¿quién habla? Disculpe. Ah, ¿dónde están ahorita? No, no he entregado nada todavía. Ah, no, pero no he entregado nada todavía. Vaya, pues. Perfecto. Vaya, pues. Bueno. Aló, muchachos, ¿están escuchando? Sí, bueno. Ah, bueno. Estábamos ahí. Bueno, entonces les decía que esas son las posibles respuestas en caso que nosotros tengamos un sistema de orden 2 que esté en el caso A, que el caso A es el coeficiente de amortiguamiento mayor que 1. Ajá, hacer este dibujo un poquito mejor. Coeficiente de amortiguamiento mayor que 1. Ahora, el caso B, también considerando una entrada de escalón unitario, vamos a considerar siempre el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Ahora lo vamos a considerar igual a 0. Esto es, esto que está aquí es igual a 0. Si eso es igual a, igual a 0. Si eso es igual a 0, significa que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1. Espérense, vamos a ver. Si me hace falta ver un pequeño detalle antes, todavía. Antes, vamos a ver esto, pero antes vamos a desarrollar algo. Ahí vimos las posibles respuestas
En caso, o sea, quedarían dos exponenciales decayentes en caso de que el coeficiente de amortiguamiento sea mayor que 1. O sea, que voy a tener, nuevamente, le voy a escribir una respuesta S1 igual a menos esto. Y una respuesta que va a ser desde el punto de vista, muchachos, de ubicación de las raíces. ¿Qué significa esto? Fíjense. Vamos a asumir que esto es lo que se conoce como un diagrama de polos y ceros. Un diagrama de polos y ceros, bueno, una gráfica de polos y ceros es donde ustedes ubican dónde pueden estar los polos y los ceros de un sistema. En este caso nos vamos a concentrar en los polos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, el caso que estamos viendo, pero es extremadamente grande? Imagínense que fuera algo así como, se me va a ocurrir una cifra exagerada, 10,000 millones, por ejemplo. La frecuencia natural no le estoy tocando, es la misma para todos. Ahora, si este es un valor extremadamente grande, fíjense, aquí tengo coeficiente de amortiguamiento por WN. Y aquí tengo WN raíz de coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si aquí no estuviera el valor de 1, si esto no estuviera aquí, sería, miren, coeficiente de amortiguamiento por raíz de WN por raíz de coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, o que sea que sería esto más lo mismo, ¿verdad? Pero aquí no, el coeficiente de amortiguamiento es elevado al cuadrado y se le resta 1. Lo que significa que cuando le saco la raíz, este número siempre va a ser menor que este. Va a ser un poquito menor, pero va a ser menor. O sea, nuevamente, si yo lo considero un número, coeficiente de amortiguamiento exageradamente grande, entonces aquí voy a tener un valor por WN que es muy grande y va a estar sumado a un valor por WN que es casi igual a este, solo que una miseria menor. Miren, si eso es así, significa que la sumatoria este menos más me va a dar un valor casi cero, pero no va a ser cero. Ahora, ¿en qué lado del eje real va a quedar? ¿En el eje positivo o en el eje negativo? Va a quedar más cerca del lado negativo, creo. Sí, queda por el lado Un poquito. negativo. Sí, porque fíjense, porque este siempre, este se va a imponer, porque este es este al cuadrado menos 1, o sea que este factor siempre va a ser una miseria menor que este, ¿ves? Entonces, a pesar de que el valor va a ser negativo, si el número, el coeficiente de amortiguamiento es extremadamente grande, digamos, esta cifra va a ser menos 0.0000, un montón de ceros y un 1, por ejemplo. Siempre es un valor negativo, pero muy cerca del eje. O sea, que para valores grandes, los polos los representamos con una X. Entonces, digo yo, para valores grandes del coeficiente de amortiguamiento va a quedar muy cerca del eje, solo que en el lado izquierdo. Ahora, en este caso es lo contrario, porque aquí no está sumando, sino que está restando. O sea que va a ser casi el doble de esto. Si este es un valor muy grande, va a quedar un valor exageradamente grande, pero siempre negativo para este lado. Miren. Entonces, ahí dice uno ubica los polos de este sistema. Los polos son la raíz del polinomio característico. A eso se les llama polos. Como los polos de este sistema son reales y diferentes porque el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1,
Entonces, al ser reales y diferentes, quedan siempre en el semiplano izquierdo. Uno muy pegado al eje, uno muy alejado. Pero imagínense que yo siempre dejo el coeficiente de amortiguamiento mayor que 1, pero cada vez más pequeño. Vaya, ahorita les dije 10,000 millones, que pase, se va haciendo cada vez más pequeño, 1,000, 100, 10. Llega un momento cuando es más pequeño en que las cifras se van pareciendo. Miren, el coeficiente de amortiguamiento está muy cercano a 1, pero no vale 1 todavía. Algo así como, por ejemplo, vaya, ¿qué es lo que sucede cuando el coeficiente de amortiguamiento se empieza a hacer más pequeño? Este valor siempre tiende a 0 y siempre por este lado, pero ya no queda tan pegado al eje. Este valor siempre está largo, pero ya no queda tan largo. Entonces, si el coeficiente de amortiguamiento se vuelve más pequeño, este se empieza a venir hacia aquí, miren. O sea que los polos están ubicados. Si aparece va a aparecer un polo aquí, otro polo aquí, otro polo aquí. O sea, se empieza este a venir en este sentido y este a venir en este sentido. Ahora, imagínense que tenemos el coeficiente de amortiguamiento siempre mayor que 1, pero ya no tan grande. Imagínense un valor como, por ejemplo, que el coeficiente de amortiguamiento sea 1.0001, ¿verdad? Que es mayor que 1. Si ese es el caso, aquí me va a quedar menos 1.0001 WN, fíjense bien, más WN raíz de 1.0001 al cuadrado menos 1. Y abajo me va a quedar lo mismo, solo que menos. ¿Qué sucede con este factor cuando es muy cercano a 1, pero mayor que 1? Es casi 0, ¿verdad? Fíjense, este valor vale bien parecido a WN y esto que está acá vale más o menos 0. O sea que voy a tener un polo por este lado y un polo por este lado. Este valor que está aquí es WN, ¿ve? Entonces, fíjense, tengo un polo por este lado y un polo por este lado. Mientras más cercano a 1 sea el coeficiente de amortiguamiento, más cerca del valor WN van a estar, solo que van a estar a los dos lados, así. Mientras, mira, vamos a ver aquí, así es, digamos, grande. El valor de WN se hace más pequeño, se acercan cada vez más. Sí, ¿verdad? Se acercan cada vez más. Cuando es casi igual a 1, están muy pegaditos. Pero siempre la respuesta va a ser de esta forma. Porque van a ser los polos, les recuerdo otra vez, los polos son la raíz del polinomio característico. Las raíces del polinomio característico son aquellas. Si el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, voy a tener dos polos que son reales, pero son diferentes. Entonces, uno va a estar a este lado, otro a este lado. Dependiendo del valor del coeficiente de amortiguamiento, así van a estar. Ahora, aquí sí ya podemos pasar al caso B. El caso B es cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1. Si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, entonces las raíces, fíjense, S1 y 2 tienen el mismo valor. Porque al ser el coeficiente de amortiguamiento igual a 1, esto vale 0, ¿ve? Y esto vale 0. Entonces aquí es menos coeficiente de amortiguamiento WN más esto, menos coeficiente de amortiguamiento WN menos esto, multiplicado por 0. O sea, solo me queda esto. Las dos raíces valen menos coeficiente de amortiguamiento WN. Y como el coeficiente de amortiguamiento vale 1, entonces las dos raíces valen menos WN. Miren.
O sea que en ese caso, en el caso B, bueno, ya tenemos aquí que es el caso B. C de S es igual a 1 sobre S más WN al cuadrado por S. Porque tengo dos raíces reales y repetidas. Ahora, en el caso de tener dos raíces reales y repetidas, ¿cómo va a ser la forma de la respuesta? Yo ya sé que para el caso A, cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, tiene esta forma. En el caso B, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Qué forma va a tener? Ajá, muchachos. ¿Cuál es la laplaciana inversa de eso? Me interesa la forma, ¿verdad? No números exactos. Con los datos que tenemos podemos encontrarla con los valores exactos, pero ahorita no lo estoy encontrando así, solo quiero ver la forma. Ahora, en el diagrama de polos y ceros, los dos polos van a estar en el mismo punto, miren. Van a estar uno encima del otro. Y van a valer W menos WN. Esta es la parte negativa y eso vale WN, o sea, menos WN. Los dos polos van a valer menos WN. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1. Ahora nuevamente, muchachos, pregunta sencilla. Si esto es CDS, ¿cuánto vale CDT? ¿Cómo es la forma que va a tener CDT? Imagínense que es un examen y lo están desarrollando. ¿Cómo harían para encontrar la respuesta? Por fracciones parciales o una calculadora también. Bueno, sí, cualquiera de los dos. ¿Cómo le quedaría? Les recuerdo, no quiero la respuesta específica, quiero la forma. Aunque es bien fácil calcularlo de manera específica, para serles sincero, no es nada del otro mundo. Pero ¿cómo les quedaría la forma? ¿Cómo es la transformada inversa de una función que tiene raíces repetidas? Raíces reales repetidas, ¿verdad? Sin ver la calculadora, recuérdense, muchachos, si ustedes ya trabajaron eso. Ingeniero, Díganme, le comento lo que me dio la calculadora. la calculadora. Ajá, ¿Sí? sí. Sería E a la menos WN por T. Ajá, sí. Y habrá paréntesis. Ajá, sí. Ya va a ver por qué. E a la menos WN por T. Ajá. Ajá, habrá paréntesis. Menos WN por T más E a la WN por T menos 1 ¿Aquí arriba menos 1 o abajo? abajo. Menos 1, cierre paréntesis, sobre WN al cuadrado. Ya. Eso le queda la respuesta. Ahora, yo se lo hubiera puesto mucho más fácil, ¿verdad? Eso le da la calculadora. Ahí ya se las da simplificada. En realidad, le voy a poner lo mismo, solo que no le voy a poner los valores. Le voy a poner, ¿cómo quedaría? La forma
¿Por qué razones pido la forma? Porque aquí quiero que ustedes analicen. Si la calculadora les da una mala respuesta, ustedes ya van a saber que cometieron algún error. De entrada, si la entrada es un escalón unitario, a la salida tiene que aparecer o no un escalón unitario. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a la salida tiene que estar 1 por fuerza. Como la entrada es un escalón, a la salida tiene que estar 1. Ahora, en este caso, ¿dónde le quedaría el 1? Cuando se multiplica el menos WN de T más WN de T. Sí, cuando se multiplica este por esto. Sí. Exacto. Tal vez eso les cueste visualizar. Solo que aquí lo está dividiendo sobre WN cuadrado por una razón. Lo está dividiendo sobre WN cuadrado porque yo puse esto. Pero si ustedes se fijan, aquí está WN cuadrado, ¿ves? En la fórmula, miren, original. Aquí está WN cuadrado. O sea que a mí me hace falta multiplicarlo por un factor WN al cuadrado. Si lo multiplico, se elimina con esto. Cuando yo les puse esto, me faltó eso, me lo comí. Por esa razón a usted le dio la respuesta así. A la respuesta que usted tiene, multiplíquele WN cuadrado y ahí tiene la respuesta del sistema. Ahora, vamos a ver la forma. Aquí usted ya me dio todos los datos exactos. Por WN al cuadrado. Pero la forma que yo quería es que me dijeran, bueno, entonces queda más una constante K1 E a la menos WNT más una constante K2 TE a la menos WNT. Eso es lo que yo quería que me dijeran. Porque cuando ustedes tienen raíces repetidas, les aparece el mismo exponente, pero multiplicado por una T. ¿Qué sucede si la entrada no fuera un escalón, sino que fuera una rampa, o sea, una función T? Entonces, a la salida, perdón, no, ese es para otra, vamos a hacerla más adelante, y con una entrada T. Primero analicemos mejor con entrada de escalón para evitar confusiones. Imagínense que aquí, este es un sistema de orden 2, pero que este valor no fuera 2, fuera 3, fuera otro sistema. ¿Cómo sería la salida? Sería 1 más K1E a la menos WNT más K2T a la menos WNT más K3T cuadrado E a la menos WNT. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Por supuesto, en la calculadora que tiene me da la respuesta exacta. Pero la calculadora le va a dar la respuesta. Para utilizarla en teoría de la estabilidad, cuando tengan la respuesta, tienen que saber interpretarla. Si yo les pongo un problema y ustedes llegan aquí, están haciendo posiblemente el 1 o 2% del 100% del problema. El 98% no lo han hecho todavía. El análisis de esto y cómo se utiliza es el 98%. Encontrar esto en la calculadora solo representa el 1 o el 2%. Para que ustedes vean lo importante de saberlo interpretar. Encontrarlo en una calculadora, a cualquier persona que aprende a manejar el programa puede meter los datos y encontrar esa respuesta, aunque ni estudien. A una persona que estudia enfermería se le enseña a manejar esa calculadora y no sabe nada de estabilidad y le va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Pero la persona de ingeniería tiene que saber qué hacer con la respuesta. Eso es lo que yo les voy a evaluar y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. De momento, es importante que sepan que la respuesta está buena. Cuando a mí me da la respuesta, usted me la dio, por ejemplo, yo ya sé que está buena, porque yo ya sé que la forma va a quedar así. ¿Ve? Si me hubiera dado aquí, por ejemplo, para ponerle un caso, y aquí hubiera quedado de esta forma, digamos, y aquí en vez de quedarme así, me hubiera quedado otro así. Por ejemplo, yo quedo viendo esa respuesta y digo yo, tengo un error, está mala. ¿Ustedes tendrían la capacidad de decirme que está mala?
O me dirían, esa es la respuesta que da la calculadora, tiene que estar buena. ¿Qué es lo que harían? Sabiendo cómo es el ejercicio, deberíamos de decirle, profesor, mire, Exactamente. Por eso les decía yo, por eso es mi insistencia, cómo les va a quedar la forma. Y por eso no me molesta que lo hagan con la calculadora. Porque a pesar de que lo hagan con la calculadora, ya tienen idea por dónde va la respuesta. Por ejemplo, fíjese, esto que usted tiene aquí y esto que yo tengo acá es lo mismo. ¿Verdad? Solo que usted ya me dio una ventaja, me dio los valores de K1 y K2, ahí están, ¿ve? Yo no los encontré, solo los puse ahí. Mire, si se elimina esto con esto, por ejemplo, K1 va a valer 1. Menos 1, mejor dicho. K2 menos WN. Ahí está la respuesta. Ahora, eso es la respuesta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa respuesta? Ya sabemos dónde se ubica en el diagrama de polos y ceros. Si el coeficiente es mayor que 1, tienen que estar separados. Si es igual a 1, están en el mismo punto, valen menos WN. Pero, ¿cómo grafico esa señal? Fíjense. Una de ellas tiene esta forma. Esta, ¿ves? Esta es una exponencial decayente. Como vale menos 1, entonces le hace así, ¿ves? Tiende a 0. Es una exponencial decayente. Y la otra también es una exponencial decayente, pero va multiplicada por t. La voy a poner como si fuera positiva. Ya aquí yo sé que me queda negativa por el desarrollo que usted me dio, pero la voy a asumir que sea positiva. Una exponencial decayente, si yo pongo t por e a la menos at, esa forma, va a comenzar funcionando como si fuera una t. Comienza pareciéndose más a la t que a la exponencial, así ¿ve? Pero llega un momento en que la exponencial se empieza a imponer. Y de ahí la función comienza a decaer de forma exponencial. Y se termina imponiendo la exponencial. No importa si es t al cuadrado, t al cubo, t a la 4, lo que está multiplicado por e a la menos at. Va a llegar un momento en que va a decaer. Va a tender a 0. Siempre la exponencial se termina imponiendo. Entonces, en este ejemplo que yo tengo, significa que tengo una función, perdón, sí, aquí está, una función, 1, miren, más 2 exponenciales decayentes. Cuando el tiempo sea lo suficientemente grande, esta va a tender a 0 y esta va a tender a 0 y solo nos va a quedar 1. Por supuesto, una va a tener esta forma. Cuando tiene esta forma, es como cualquier sistema de orden 1 que ya vimos. ¿Verdad? Cuando tiene esta forma, es como un sistema de orden 1 solo que multiplicado por t. O sea, arranca así y de ahí decae como lo que ya conocemos. Eso es en caso de que la entrada sea un escalón unitario y la salida y la función de transferencia sea tenga como polo 2 raíces reales y repetidas. Si yo lo veo, va a ser así, miren. Por supuesto, aquí va a ser la respuesta final. La respuesta final va a ser 1. Cuando vale 0, entonces va a tener un valor determinado. Aquí, por lo que veo, posiblemente va a empezar como por aquí. Y después va a ir haciendo esto. ¿Ve? Vamos a ver. Posiblemente va a ir subiendo, va a ser una pequeña explanada, va a ir subiendo y de ahí va a ser esto. ¿Ve? Esto que yo estoy poniendo aquí, esta partecita es exagerada, es más pequeña. Yo la pongo exagerada para que se vea. Pero al final
va a terminar tendiendo hacia 1. Porque esta es la respuesta final. Miren, C de t cuando t tiende a infinito es igual a 1. Entonces, es un sistema de orden 2 con coeficiente de amortiguamiento igual a 1. Cuando tenemos ese caso, las raíces del polinomio característico son reales y repetidas. O sea, tenemos una respuesta de esta forma. Son suma de dos exponenciales decayentes, una de ellas multiplicada por t. Ahora, muchachos, ese es el segundo caso. El primer caso es el coeficiente de amortiguamiento mayor que 1. El segundo es el coeficiente de amortiguamiento igual a 1. Ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, porque esa raíz nos impone un límite. Siempre el coeficiente de amortiguamiento va a ser mayor que 0. Solo que puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. ¿Qué sucede con esta función cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1? Si las raíces, fíjense bien, están aquí, estas son las dos raíces, miren. Entonces, me va a quedar que ese 1 y 2 va a ser igual a menos coeficiente de amortiguamiento por WN más menos WN raíz de coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Pero como el coeficiente de amortiguamiento, vamos a poner aquí el caso C, el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, significa que esta raíz va a ser raíz de un número negativo, ¿verdad? Porque el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1. Entonces, al ser raíz de un número negativo, yo puedo hacer una transformación acá. Decir, menos WN más menos WN por raíz de menos 1 por raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. De esta forma, ya la raíz me queda positiva. Solo que ahora tengo un factor ahí. Tengo el factor raíz de menos 1, que antes no lo tenía. O sea que los dos polos de este sistema van a ser menos WN más menos JWN, miren, raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. O sea, tengo polos en mi sistema que son conjugados complejos. Recuerden, cuando aparece algún polo conjugado, o sea, un polo complejo, nunca está solo, siempre aparecen en pares. ¿Por qué aparecen en pares? Porque las raíces son más o menos, entonces ahí están más o menos, miren, raíz de JWN. Siempre aparecen en pares conjugados complejos. Eso significa que ahora mi forma de CDS va a variar. ¿Verdad? Ahora voy a tener que CDS es igual a WN al cuadrado, que es lo que se me había olvidado poner antes, sobre, fíjense bien, S más coeficiente de amortiguamiento WN más J, WN raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, multiplicado por S más, cuando se acabe el enlace se vuelven a meter, muchachos, WN menos J, WN raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado,